Soy el Dr. Efrén Dávila, geólogo extremo, un título que solía usar con orgullo. Mi especialidad consistía en explorar lugares donde pocos se atrevían a aventurarse. Desiertos interminables, selvas espesas, montañas inalcanzables, todo eso era mi campo. Pero cuando la NASA me llamó para una expedición al Polo Sur, no imaginé que esta vez la expedición marcaría el inicio de la peor pesadilla de mi vida. Todo comenzó con un correo electrónico, uno de esos mensajes cifrados que vienen con un aviso de confidencialidad. Decía algo así como, asunto, oportunidad de investigación única Polo Sur. La propuesta parecía sencilla, investigar un agujero recientemente descubierto por satélites de la NASA. La ubicación exacta era secreta y el tamaño, sorprendentemente grande. Se me indicaba que debía llevar solo el equipo necesario y prepararme para condiciones extremas. Parecía una misión como cualquier otra, pero me intrigaba la naturaleza del descubrimiento. ¿Un agujero en el Polo Sur? ¿Cómo es que nadie lo había visto antes? El día del viaje, todo parecía normal. Nuestro equipo estaba formado por expertos en diversas disciplinas, geólogos, biólogos, arqueólogos, y varios agentes de seguridad que no daban muchos detalles sobre su rol. El avión que nos llevaría al lugar era privado, otro indicio de la seriedad del asunto. Durante el vuelo, nos dieron pocos detalles. Nada de preguntas fuera de lugar, y, sobre todo, nada de fotografías o registros que pudieran comprometer la misión, todo lo que veríamos era estrictamente confidencial. No había vuelta atrás. Al aterrizar, el frío era tan brutal que sentía que mis huesos se congelarían. A pesar de mis años de experiencia, el entorno me intimidaba. La base estaba oculta bajo capas de hielo y nieve, con solo unas pocas estructuras visibles. Era un paisaje inhóspito, como un cuadro monocromático donde el blanco dominaba. Caminábamos en fila, con el viento golpeando nuestras caras, hasta que llegamos al centro de operaciones, una estructura precaria pero funcional. Esa noche, mientras descansábamos antes de la expedición, el viento rugía con fuerza fuera del campamento. El sonido del hielo crujiendo bajo nuestros pies era inquietante, como si el mismo planeta nos estuviera advirtiendo que no siguiéramos adelante. Había algo en el aire, una sensación de peligro inminente, pero tal vez solo era mi mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, esa sensación no se iba. Era como si el agujero estuviera vivo, respirando bajo la superficie, esperando a que bajáramos. A la mañana siguiente, nos reunimos en el punto de entrada. Era un agujero profundo, como un abismo sin fin. El viento aullaba cuando te asomabas, y la luz de nuestras linternas apenas penetraba unos metros en la oscuridad. No había marcha atrás. Nos aseguraron con cuerdas y comenzamos el descenso. No sabía que esa primera bajada sería el comienzo de una serie de eventos que cambiarían para siempre la forma en que veía el mundo, la vida y mi propia cordura. Descendimos por el agujero usando cuerdas y arneses, cada uno equipado con luces frontales y equipo especializado. El viento rugía alrededor de nosotros mientras bajábamos, y el frío era tan intenso que incluso el aire que respirábamos parecía helarse en nuestros pulmones. Había algo desalentador en el descenso, una sensación de ir hacia lo desconocido, dejando atrás cualquier semblanza de seguridad. Pero avanzábamos, empujados por la curiosidad y el deseo de explorar. Después de unos minutos que se sintieron como horas, llegamos al fondo del agujero. El entorno era completamente distinto de lo que habíamos visto desde arriba. Estábamos en una caverna, sus paredes cubiertas de hielo que reflejaba la luz de nuestras linternas en todas direcciones, creando un efecto caleidoscópico. Pero no fue eso lo que nos dejó sin aliento, sino la visión de lo que se extendía ante nosotros. Al final de la caverna, un gran arco de piedra se abría hacia lo que parecía ser una ciudad subterránea. Era como entrar en un reino olvidado, donde la civilización había florecido y desaparecido sin dejar rastro. Las estructuras eran imponentes, con columnas talladas y relieves en las paredes que contaban historias de tiempos antiguos. La ciudad estaba iluminada por cristales brillantes que emitían una suave luz azul, como si la misma caverna respirara con vida propia. El frío todavía se sentía, pero a medida que nos acercábamos a la ciudad, algo cambió. El aire era más denso, como si tuviera una energía que no habíamos sentido antes. Había un leve zumbido de fondo,
casi imperceptible, pero suficiente para ponernos en alerta. Decidimos explorar con cautela, manteniendo a nuestro equipo unido mientras avanzábamos por las calles vacías. A medida que nos adentrábamos en la ciudad, las estructuras se volvían más complejas. Había edificios con techos abovedados y enormes puertas de piedra. En una plaza central, encontramos una fuente seca con figuras talladas en el centro, representando criaturas con alas y garras. No parecían humanas, pero tampoco completamente animales. Era desconcertante y fascinante al mismo tiempo. Mientras explorábamos, comenzamos a notar cosas extrañas. Sombras que se movían, susurros que resonaban por las calles vacías. Al principio, pensamos que era el viento, pero pronto nos dimos cuenta de que algo más estaba en juego. Los sonidos no tenían dirección fija, como si provinieran de todos lados a la vez. Los ecos eran erráticos, y el aire se volvía cada vez más pesado. Nuestro equipo de seguridad nos instó a avanzar con precaución. Nos pidieron que apagáramos las luces un momento, para escuchar mejor el entorno. Fue en esos momentos de oscuridad cuando sentimos algo que nos hizo detenernos en seco, la sensación de que nos observaban. No había señales visibles de vida, pero el instinto nos decía que no estábamos solos. Los agentes de seguridad sacaron sus armas, pero su nerviosismo era evidente. Continuamos avanzando, tratando de mantenernos juntos y en silencio. Fue entonces cuando uno de nosotros, un joven arqueólogo llamado Luis, señaló algo en las sombras. Al principio no vimos nada, pero cuando enfocamos nuestras luces, vimos movimiento. Era rápido, como un destello que cruzaba las calles, siempre en las sombras, como si estuviera jugando con nosotros. La tensión crecía con cada paso. El frío se volvió un problema menor frente al temor de lo desconocido. ¿Qué criaturas podrían haber sobrevivido en este lugar? ¿Qué tipo de civilización construyó esta ciudad y luego desapareció sin dejar rastro? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas parecían cada vez más lejos de nuestro alcance. Decidimos retroceder y reagruparnos en la entrada de la caverna. Los agentes de seguridad discutían en voz baja, mientras el resto de nosotros trataba de entender lo que habíamos visto. El silencio de la ciudad era abrumador, y el zumbido en el aire se hacía más intenso, como si algo nos estuviera advirtiendo que no siguiéramos adelante. Pero sabíamos que teníamos que descubrir qué se escondía en esas sombras, aunque eso significara arriesgar nuestras vidas. La ciudad subterránea era un laberinto de calles y callejones, con estructuras que se alzaban como gigantes dormidos entre la oscuridad. Al principio, todo era misterio y asombro, pero eso cambió rápidamente. Mientras caminábamos por las calles cubiertas de hielo, notamos que las sombras tenían una extraña cualidad, como si se movieran por sí solas, deslizándose entre las ruinas con una fluidez casi líquida. Esa inquietante sensación de ser observados nos había seguido desde el comienzo, pero ahora era más fuerte. Los susurros que creímos oír antes se convirtieron en ecos que rebotaban entre las paredes de piedra, formando un coro de murmullos siniestros. Todo a nuestro alrededor parecía tener vida, como si las sombras estuvieran acechando, esperando el momento adecuado para atacar. Mi compañero, Marcos, un geólogo experimentado y amigo de toda la vida, iba junto a mí, estudiando las formaciones rocosas y tomando notas en su cuaderno. Era un hombre tranquilo, siempre con una sonrisa, pero incluso él estaba tenso. Hablábamos en susurros para no romper el frágil equilibrio del silencio que nos rodeaba, tratando de mantener la calma mientras nos adentrábamos más. Fue en uno de esos callejones oscuros donde ocurrió. Estábamos avanzando con cautela, con nuestras linternas enfocadas en el suelo para evitar sobresaltos, cuando escuchamos un ruido fuerte a lo lejos, como un golpe seco. Todos nos quedamos quietos, tratando de identificar el origen del sonido. Marcos se ofreció a investigar, moviéndose con rapidez hacia el lugar del ruido. Fue la última vez que lo vimos. Esperamos unos minutos, pero no volvió. Le llamamos, primero en voz baja y luego gritando, pero no hubo respuesta. El silencio se hizo aún más opresivo, y el viento comenzó a soplar con más fuerza, como si la ciudad estuviera despertando de su letargo. Nos dividimos en grupos pequeños para buscarlo, recorriendo las calles adyacentes y los edificios cercanos, pero todo lo que encontramos fueron marcas de arrastre y de garras en las paredes.
Las marcas de garras eran profundas, como si algo con una fuerza descomunal hubiera marcado la piedra. El equipo estaba en estado de shock. Marcos era uno de los nuestros, un compañero y amigo, y ahora solo quedaban estos signos inquietantes de lucha. Nos dimos cuenta de que estábamos ante algo mucho más peligroso de lo que habíamos imaginado. Las criaturas que creíamos haber visto en las sombras eran reales, y nos estaban cazando. Los agentes de seguridad sacaron sus armas, pero el miedo era evidente. Estábamos atrapados en un lugar desconocido, sin idea de cuántas criaturas había ni de dónde venían. Lo único que sabíamos era que tenían la capacidad de moverse en silencio y atacar sin previo aviso. A partir de ese momento, fue una carrera contra el tiempo. Nos reunimos en la plaza central, donde habíamos comenzado a explorar, y decidimos abandonar la ciudad. Pero las sombras nos rodeaban, moviéndose con sigilo entre las estructuras, como si estuvieran guiándonos hacia una trampa. El miedo nos hizo acelerar el paso, pero cada vez que mirábamos hacia atrás, parecía que algo se movía justo fuera de nuestro campo de visión. Los ruidos extraños se intensificaron. Ecos de pasos, susurros ininteligibles, y de vez en cuando, un rugido lejano que hacía temblar el suelo bajo nuestros pies. Era como si la ciudad misma estuviera viva, observándonos y burlándose de nuestro temor. El geólogo Marcos estaba perdido, pero su desaparición nos dejó una advertencia clara: estábamos siendo cazados, y las criaturas no tenían la intención de dejarnos salir con vida. Decidimos buscar refugio en un edificio que parecía ser una antigua biblioteca, con grandes columnas y puertas pesadas. Bloqueamos las entradas lo mejor que pudimos y nos reagrupamos en el interior, tratando de planificar nuestro próximo movimiento. El aire estaba denso y olía a humedad, pero era mejor que estar al aire libre, donde las sombras se deslizaban entre las ruinas, esperando su oportunidad para atacar de nuevo. Estábamos solos, aterrorizados y sin idea de cómo salir de aquel infierno subterráneo. Las puertas de la antigua biblioteca apenas lograban contener el viento gélido y los ecos inquietantes del exterior. Dentro, las sombras eran más densas, y el olor a humedad y moho impregnaba el aire. Nadie se atrevía a hablar más que en susurros, como si un sonido demasiado fuerte pudiera atraer a las criaturas que sabíamos que nos acechaban desde las sombras. Habíamos intentado sellar las entradas con todo lo que encontramos: muebles rotos, piedras sueltas y cualquier cosa que pudiera servir como barrera. Pero todos sabíamos que estas defensas improvisadas apenas serían un obstáculo para esas criaturas. Era cuestión de tiempo que encontraran una forma de entrar. El miedo era evidente. Todos teníamos el mismo pensamiento: no sabíamos cuántas criaturas había ni qué querían de nosotros. Sabíamos que eran humanoides, pero con rasgos animales las hacían parecer monstruos de pesadilla. Habían evolucionado en un entorno oscuro y hostil, y nosotros éramos intrusos en su territorio. El frío penetraba incluso dentro de la biblioteca, y el viento aullaba por las grietas en las paredes. Fuera, los ecos de pasos y susurros continuaban, como si las criaturas estuvieran rodeándonos, buscando una debilidad en nuestra defensa. Nos movíamos en silencio, evitando hacer cualquier ruido que pudiera delatarnos. Pero cada paso que dábamos se sentía como si estuviera resonando por toda la ciudad subterránea, y el miedo aumentaba con cada instante que pasaba. Decidimos explorar la biblioteca, con la esperanza de encontrar algo que pudiera ayudarnos a entender mejor a las criaturas. Tal vez algún libro antiguo, un mapa o incluso un indicio de lo que había ocurrido en esta ciudad. Caminamos por pasillos oscuros, iluminados solo por nuestras linternas, cada uno de nosotros atento a cualquier movimiento en las sombras. Fue entonces cuando escuchamos un crujido. Un sonido agudo, como garras rasgando el hielo. Nos detuvimos en seco, intentando localizar la fuente del ruido. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, una de las criaturas emergió de la oscuridad. Era enorme, con alas de murciélago y garras que parecían capaces de desgarrar cualquier cosa en su camino. Su piel era pálida como el hielo, y sus ojos brillaban con un resplandor siniestro. El pánico se apoderó de nosotros. Los agentes de seguridad abrieron fuego, pero las balas parecían no dañarlo. La criatura avanzó rápidamente, moviéndose con una agilidad aterradora. Era como si estuviera disfrutando del miedo que provocaba, jugando con nosotros antes de atacar de nuevo.
Corrimos, dispersándonos por la biblioteca. Los gritos y el sonido de los disparos llenaron el aire, pero sabíamos que no podíamos mantenernos ahí por mucho tiempo. Las criaturas eran rápidas y letales, y el miedo hacía que cada paso fuera más torpe. Vimos a uno de los agentes ser derribado por la bestia, sus garras hundiéndose en él mientras un rugido resonaba por todo el edificio. Fue un momento aterrador, que nos hizo comprender que debíamos huir si queríamos sobrevivir. Encontramos una salida trasera y corrimos hacia las calles vacías. El frío era insoportable, pero el miedo era aún peor. Las criaturas nos seguían, sus rugidos y aleteos llenando el aire. Sabíamos que estábamos siendo cazados, y cada paso se volvía más peligroso. Intentamos mantenernos juntos, pero el pánico nos hacía cometer errores. Una vez fuera de la biblioteca, nos adentramos en las sombras de la ciudad, tratando de encontrar un lugar seguro donde escondernos. El viento soplaba con fuerza, y el eco de nuestros pasos parecía atraer a más criaturas. Era una lucha constante por mantener el control y no dejarnos llevar por el pánico. Sabíamos que cada movimiento podía ser el último, y el miedo se apoderaba de nosotros. Las criaturas eran implacables, y sabíamos que la única forma de sobrevivir era seguir moviéndonos, evitando llamar su atención y rezando para que encontráramos una salida antes de que fuera demasiado tarde. El frío del aire subterráneo se mezclaba con un olor metálico y de miedo. Después del ataque en la biblioteca, las criaturas no solo nos acechaban, ahora nos atacaban sin piedad. No había tiempo para lamentar a los caídos, teníamos que seguir adelante o seríamos los siguientes en la lista. Tomás, el arqueólogo, era uno de los más jóvenes del equipo, pero también uno de los más brillantes. Siempre curioso, siempre observador. Esa curiosidad fue su perdición. Al escuchar un extraño zumbido en uno de los callejones, decidió investigar, convencido de que podría encontrar algo valioso para nuestra supervivencia. Nos advirtió que se mantendría cerca, pero apenas había dado unos pasos cuando escuchamos el primer rugido. Fue un sonido desgarrador, como el grito de 1000 voces resonando en la distancia. Luego vino el golpe. Una de las criaturas surgió de las sombras, alzándose sobre Tomás y embistiendo con una fuerza brutal. No tuvimos tiempo para reaccionar. Tomás cayó al suelo, gritando mientras la criatura lo arrastraba hacia la oscuridad. Sus gritos fueron desgarradores, y luego, de repente, todo quedó en silencio. La quietud que siguió fue peor que el propio ataque. El resto del equipo estaba en shock, algunos querían correr tras Tomás, pero sabíamos que sería inútil. La criatura había desaparecido con él en las profundidades de la ciudad, y perseguirla solo nos pondría en mayor peligro a los que aún quedábamos. Era el tipo de decisión que nadie quiere tomar, pero que a veces la supervivencia exige. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo antes de que la criatura regresara, tal vez con refuerzos. Decidimos movernos en silencio, manteniéndonos cerca de las paredes y evitando las áreas abiertas. La ciudad era un laberinto, y la oscuridad parecía viva, como si cada sombra fuera un ojo observándonos. El viento aullaba por las calles, llevando consigo susurros que no podíamos identificar. Nos hacía temblar, no solo por el frío, sino por el miedo a lo desconocido. Nuestro objetivo era encontrar un lugar seguro, pero cada paso se volvía más peligroso. Cada ruido que hacíamos se amplificaba, resonando en las paredes de piedra y atrayendo la atención de las criaturas. Vimos sombras moviéndose a lo lejos, y cada vez que pasábamos por un callejón, nos parecía que algo nos seguía desde las sombras. En un momento, mientras avanzábamos por una calle estrecha, una segunda criatura apareció desde un techo, aterrizando con un golpe sordo frente a nosotros. Su presencia era aterradora, sus ojos brillaban con un resplandor enfermizo, y sus alas se extendían para bloquear nuestro camino. Los agentes de seguridad dispararon, pero la criatura se movió con una agilidad imposible, esquivando las balas y lanzándose hacia nosotros. Fue un caos. Corrimos en direcciones diferentes, tratando de evitar el ataque. Yo seguí a 2 de los agentes hacia un edificio abandonado, donde nos ocultamos en un rincón oscuro. La criatura nos siguió, pero perdimos de vista al resto del equipo. El miedo nos dominaba, el sonido de nuestra respiración era ensordecedor, pero sabíamos que no podíamos quedarnos quietos por mucho tiempo.
Esperamos hasta que los ruidos se desvanecieron, y luego salimos del edificio con cautela. Habíamos perdido a otro miembro del equipo, y el resto estábamos heridos y agotados. La situación empeoraba con cada minuto que pasaba, y sabíamos que debíamos movernos rápido para evitar el mismo destino que Tomás. El silencio era inquietante, pero también era nuestro aliado. Cada paso que dábamos debía ser calculado y silencioso, porque sabíamos que las criaturas estaban por todas partes, esperando el momento adecuado para atacar. La ciudad subterránea era un laberinto interminable, y a medida que avanzábamos entre sus calles y edificios oscuros, la sensación de peligro crecía. Tras la separación del resto del equipo, nos quedamos solos, moviéndonos en silencio para evitar a las criaturas que nos acechaban desde las sombras. El frío mordía nuestra piel, pero el miedo era aún más gélido, congelando nuestra valentía a medida que intentábamos encontrar la salida. Fue durante esta huida desesperada cuando nos topamos con otra biblioteca. Estaba escondida detrás de una serie de pasadizos estrechos y puertas de piedra que parecían no haber sido abiertas en siglos. Entrar allí fue como descubrir un mundo olvidado, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Los estantes de libros antiguos se alineaban a lo largo de las paredes, cubiertos de polvo y telarañas, y el aire tenía un olor a papel viejo y madera podrida. Al principio, nuestra prioridad era encontrar un refugio seguro, pero cuando el profesor Reyes, el líder de nuestro equipo, comenzó a explorar, todo cambió. Era un hombre meticuloso, siempre buscando respuestas donde otros solo veían misterio. Fue él quien encontró los pergaminos antiguos, escondidos en un compartimento secreto detrás de uno de los estantes de libros. Cuando los desenrolló, nos dimos cuenta de que contenían textos escritos en un idioma antiguo, con símbolos y dibujos que sugerían una historia oscura. El contenido de los pergaminos hablaba de una raza de guardianes, seres encargados de proteger un secreto sagrado. Los textos describían cómo estos guardianes habían evolucionado en las profundidades del abismo, en completa oscuridad, desarrollando alas y garras para adaptarse a su entorno. Eran criaturas feroces, entrenadas para cazar a cualquiera que intentara descubrir el secreto que protegían. Reyes, fascinado por los pergaminos, empezó a estudiarlos con fervor. Creía que había una conexión entre estos guardianes y el agujero que habíamos encontrado en el Polo Sur. Estaba convencido de que había más por descubrir, un misterio que iba más allá de lo que imaginábamos. Sin embargo, su obsesión con los pergaminos lo llevó por un camino del que no regresaría. Mientras Reyes estudiaba, el resto de nosotros se mantenía en guardia. El viento aullaba por las grietas en las paredes, y de vez en cuando, escuchábamos ruidos extraños que venían del exterior. Sabíamos que las criaturas estaban cerca, y cada vez que un susurro o un crujido irrumpía el silencio, nuestro corazón se detenía por un momento. Nos movíamos con precaución, pero el profesor estaba absorto en su investigación, como si el peligro no existiera para él. Una noche, mientras todos intentábamos descansar un poco, Reyes decidió explorar más a fondo la biblioteca. Creía que había algo oculto en el subsuelo, un pasadizo o una entrada que podría llevarnos a la fuente del secreto que los guardianes protegían. Nos pidió que lo esperáramos mientras investigaba, pero nunca regresó. Pasaron horas, y comenzamos a preocuparnos. Lo llamamos, pero solo recibimos el eco de nuestras voces en respuesta. Decidimos dividirnos para buscarlo, pero no encontramos ningún rastro. La biblioteca era un lugar oscuro y traicionero, con pasadizos que se ramificaban en todas direcciones. Era fácil perderse allí, pero la desaparición de Reyes fue aún más inquietante. No había señales de lucha ni de las criaturas, simplemente había desaparecido. Fue la última vez que lo vimos. Su desaparición dejó un vacío en el equipo, y su obsesión con los pergaminos nos dejó con más preguntas que respuestas. Sabíamos que estábamos enfrentándonos a algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado, y que el tiempo se estaba acabando. Sin Reyes para guiarnos, tuvimos que encontrar nuestro propio camino, moviéndonos entre las sombras y esperando no ser los siguientes en desaparecer. El eco de las criaturas llenaba cada rincón de la caverna. Era un sonido extraño, como si el viento arrastrara lamentos desde la profundidad del abismo. Los rugidos se mezclaban con el aullido del viento, creando una sinfonía siniestra que nos mantenía al borde de la locura. El equipo estaba destrozado.
La desaparición del profesor y el ataque que nos había dejado al límite de nuestras fuerzas nos dejaron sin un liderazgo claro. Cada uno de nosotros se encontraba en su propio nivel de miedo y desesperación, y cada paso que dábamos parecía un salto hacia el abismo. El frío no era nuestro mayor enemigo, sino el pánico que nos consumía. Estábamos heridos, agotados, y sin un plan claro para salir de esa pesadilla. El miedo era tan intenso que cada sombra se volvía una amenaza, cada susurro era un mal presagio. No sabíamos cuántas criaturas había ni dónde se escondían, solo sabíamos que estaban allí, observándonos y acechándonos. Fue entonces cuando encontramos un túnel que parecía llevar hacia el centro de la ciudad. Era estrecho, pero ofrecía una posible salida de nuestra situación actual. No teníamos muchas opciones, así que decidimos avanzar por el túnel, esperando que nos llevará a un lugar más seguro, la salida. El eco de nuestras pisadas era inquietante, rebotando entre las paredes y creando un efecto de sonido que parecía provenir de todas partes a la vez. A medida que avanzábamos, el eco de las criaturas se hacía más fuerte, como si nos siguieran por el túnel. Cada paso se volvía más peligroso. El túnel era angosto y lleno de escombros, y las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Había momentos en que pensábamos que las criaturas estaban justo detrás de nosotros, pero al girar, solo veíamos oscuridad. Era como si jugaran con nuestro miedo, burlándose de nuestra desesperación. El equipo estaba agotado. El frío no ayudaba, nuestras ropas estaban empapadas de sudor, y el viento que soplaba por el túnel nos helaba hasta los huesos. Pero sabíamos que no podíamos detenernos, cada segundo que pasábamos allí aumentaba el riesgo de ser atacados. Nos movíamos en silencio, tratando de mantener la calma, pero el miedo era evidente, como una niebla densa que nos envolvía. El eco de los guardianes seguía resonando en la caverna. Los rugidos y susurros creaban una atmósfera de miedo constante, como si las criaturas estuvieran siempre presentes, siempre listas para atacar. Sabíamos que debíamos mantenernos juntos y encontrar una salida antes de que el pánico nos consumiera por completo. Cada paso que dábamos era una lucha contra el miedo, una lucha por sobrevivir en un lugar donde todo era peligroso. El túnel del miedo. Así lo llamamos después de cruzarlo. Al principio, parecía un refugio seguro. Nos llevó lejos de la ciudad subterránea y del eco de los rugidos que nos atormentaban. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos en la oscuridad, nos dimos cuenta de que las criaturas también podían moverse a través de estos pasadizos estrechos. El túnel tenía un olor rancio, una mezcla de humedad y piedra que se había mantenido intacta por siglos. El aire era más denso y la luz de nuestras linternas parecía no alcanzar más allá de unos pocos metros. Caminamos en silencio, con el equipo de seguridad al frente y el resto de nosotros siguiéndolos de cerca. No sabíamos a dónde nos llevaría el túnel, pero lo que sí sabíamos era que no podíamos volver atrás. Las criaturas nos habían acorralado, y nuestra única esperanza era encontrar un camino hacia la superficie o al menos un lugar donde pudiéramos fortificarnos. El miedo estaba en el aire, tan evidente como el frío que nos rodeaba. Después de lo que pareció una eternidad de caminar a través del túnel, llegamos a una cámara enorme. El espacio era tan vasto que el eco de nuestras voces tardaba en regresar. Alzamos nuestras linternas y descubrimos inscripciones en las paredes, antiguos glifos y símbolos que contaban una historia de tiempos remotos. El profesor Reyes hubiera estado fascinado. Las inscripciones relataban la historia de una lucha antigua, una batalla entre dos mundos. Según los glifos, las criaturas que nos cazaban eran guardianes de un portal que conectaba nuestra realidad con otra, un lugar donde las leyes de la física y la naturaleza eran completamente diferentes. El portal fue sellado después de la lucha para evitar que algo terrible entrara a nuestro mundo. Pero el tiempo y la erosión habían debilitado la barrera, permitiendo que las criaturas supervivientes continuaran vigilando, esperando el día en que el portal pudiera abrirse de nuevo. El descubrimiento nos dejó helados. Si el portal estaba debilitado, significaba que las criaturas estaban tratando de proteger algo mucho más grande. Tal vez habían estado observando nuestra llegada desde el principio, viendo en nosotros una amenaza para su misión ancestral. Nos preguntamos qué podría ser tan terrible como para requerir una batalla y un sellado permanente. No teníamos respuestas, solo más preguntas, y el miedo a lo desconocido crecía con cada momento que pasaba.
El equipo de seguridad decidió explorar la cámara en busca de otras salidas. Mientras tanto, el resto de nosotros examinamos las inscripciones, tratando de entender su significado completo. Pero cada vez que pensábamos haber encontrado una pista, los susurros comenzaban de nuevo. Eran como voces distantes, entrecortadas y difíciles de entender, pero lo suficiente para ponernos en alerta. Las criaturas estaban cerca, y sabíamos que no podíamos quedarnos allí por mucho tiempo. Mientras explorábamos la cámara, encontramos señales de actividad reciente, marcas de garras en las paredes, huesos dispersos y herramientas rotas. Estaba claro que no éramos los primeros en llegar a este lugar, pero quienes nos precedieron no dejaron más rastro que el de un final violento. El miedo comenzó a transformarse en desesperación. Estábamos atrapados en un lugar donde las criaturas tenían ventaja, y cada ruido que hacíamos podría atraer su atención. Al final de la cámara, descubrimos un pequeño altar, donde las inscripciones hablaban del sellado del portal. Era un lugar sagrado para las criaturas, y su presencia allí era una clara advertencia de que estábamos invadiendo su territorio más sagrado. Sabíamos que no podíamos quedarnos, el eco de los rugidos se hacía más fuerte, y el tiempo se nos estaba acabando. Decidimos regresar al túnel, pero esta vez con mayor cautela. El camino de vuelta era más oscuro y las sombras parecían más amenazadoras. Los susurros se convirtieron en rugidos lejanos, y el aire se volvió más pesado. Sabíamos que las criaturas estaban cerca, tal vez esperando el momento adecuado para atacarnos. El túnel del miedo se convirtió en una carrera por sobrevivir, sabiendo que el peligro acechaba en cada esquina y que el tiempo para escapar se estaba agotando rápidamente. Después de explorar la gran cámara y descubrir las inscripciones que relataban la historia de la lucha antigua, la tensión en el equipo alcanzó su punto crítico. El frío del túnel se volvía más intenso con cada minuto que pasaba, y el eco de los rugidos de las criaturas resonaba recordándonos constantemente que no estábamos solos. Sabíamos que debíamos seguir avanzando, pero el miedo se había convertido en un peso insoportable, aplastando nuestras esperanzas de encontrar una salida. Continuamos explorando, con las linternas brillando en la oscuridad y los pasos resonando en el túnel. Cada paso que dábamos parecía aumentar el riesgo de un ataque inminente. Las criaturas se movían en silencio, pero sus ojos brillaban en la distancia, reflejando la luz de nuestras linternas como dos esferas rojas en la penumbra. Sabíamos que estaban siguiéndonos, esperando el momento adecuado para atacar. Nuestra estrategia era mantenernos juntos y en silencio, pero eso se volvió imposible cuando escuchamos un rugido ensordecedor, seguido por un golpe sordo que hizo temblar el suelo. Una de las criaturas irrumpió desde el techo del túnel, lanzándose sobre nosotros con una ferocidad inimaginable. Fue el caos. La lucha fue brutal y desesperada, con cada uno de nosotros luchando por sobrevivir. Utilizamos nuestras herramientas como armas improvisadas, golpeando a la criatura con todo lo que teníamos a mano, martillos, picos, incluso las linternas. Logramos repeler a la primera criatura, pero no fue suficiente. Más surgieron de las sombras, moviéndose con agilidad y atacando sin piedad. El equipo de seguridad disparaba sus armas, pero las criaturas eran rápidas, esquivando los disparos y lanzándose sobre nosotros como un torbellino de garras y dientes. Fue una lucha desesperada, el miedo y la adrenalina nos impulsaban, cada movimiento era una lucha por nuestras vidas. Las bajas comenzaron a acumularse. Uno de los agentes de seguridad fue derribado por una criatura, su cuerpo arrastrado a las sombras antes de que pudiéramos hacer algo para salvarlo. La bióloga, Clara, luchaba con valentía, defendiendo a los demás mientras tratábamos de encontrar una salida. Fue ella quien se sacrificó para darnos tiempo para escapar. Se lanzó hacia una de las criaturas, usando una herramienta como lanza, permitiendo que el resto del equipo pudiera huir por un pasillo lateral. Su sacrificio nos dio unos minutos preciosos, pero el precio fue alto. Clara se fue defendiendo a los demás, y sus gritos de dolor resonaron por todo el túnel, recordándonos la brutalidad de las criaturas. Mientras corríamos por el pasillo, el eco de sus gritos seguía resonando en nuestros oídos, una advertencia del peligro. Nos adentramos en el pasillo lateral, sin saber a dónde nos llevaría, pero sabíamos que no podíamos detenernos. Las criaturas nos seguían, sus rugidos cada vez más cercanos, como si supieran exactamente dónde estábamos.
El frío del túnel se intensificó, y el aire se llenó de un olor acre, como a óxido y moho. Cada paso que dábamos era un paso hacia lo desconocido, pero no teníamos otra opción. La lucha desesperada nos dejó agotados y heridos, pero el miedo era el único impulso que nos mantenía en movimiento. Sabíamos que no podíamos darnos el lujo de detenernos, las criaturas no nos darían tregua. Cada segundo que pasaba nos acercaba más a un enfrentamiento. La lucha en el túnel del miedo fue brutal, y sabíamos que solo había dos opciones, luchar con todo lo que teníamos o ser devorados por las sombras. Éramos solo tres, yo, un agente de seguridad llamado Héctor, y una geóloga llamada Sofía. El resto del equipo había caído ante las criaturas o había desaparecido en el laberinto del túnel del miedo. La atmósfera se había vuelto opresiva, la combinación del frío extremo y la constante amenaza de ser atacados nos mantenía en alerta. Cada paso que dábamos resonaba como un eco lúgubre en las cavernas. Pero sabíamos que teníamos que seguir adelante, detenernos significaba el final. Después de la lucha desesperada en el túnel, avanzamos con cautela, siguiendo el rastro de un antiguo camino tallado en la piedra. No había signos de vida, solo sombras que se movían de manera errática, como si las criaturas estuvieran acechando desde todos los rincones. El aire se volvía más pesado a medida que nos acercábamos a una gran puerta de piedra, marcada con inscripciones y símbolos extraños. Esta era la entrada del portal. La puerta estaba sellada con enormes cadenas y cerraduras antiguas. A primera vista, parecía imposible de abrir, pero las criaturas ya estaban trabajando en ello. Vimos marcas de garras y golpes recientes, signos de que estaban tratando de romper el sello. El eco de sus rugidos se hacía cada vez más fuerte, como si supieran que el tiempo se estaba acabando. Estábamos al borde del colapso, sabíamos que, si lograban abrir el portal, algo mucho peor que ellas podría emerger. La ciudad subterránea comenzó a sentirse como un lugar donde todo estaba destinado a desaparecer. Nosotros éramos intrusos en suelo sagrado, y las criaturas nos recordaban eso cada vez que se deslizaban entre las sombras. El miedo era constante, pero la verdad del portal nos asustaba aún más. Si se abría, ¿qué saldría de allí? ¿Por qué había sido sellado? Mientras Héctor y Sofía examinaban la puerta sellada, intenté descifrar las inscripciones en las paredes. Había representaciones de criaturas con alas y garras, y también de algo más, una figura envuelta en oscuridad, con ojos que brillaban con un resplandor siniestro. Los antiguos relatos hablaban de una batalla entre mundos, y del sacrificio necesario para sellar el portal. Era una historia aterradora, que sugería que la ciudad fue construida no solo para contener a las criaturas, sino para mantener algo mucho más peligroso encerrado para siempre. El portal estaba en el corazón de la ciudad, y entendimos que todo lo que habíamos visto hasta ese momento era solo la superficie de un misterio mucho más profundo. La erosión y el tiempo habían debilitado la barrera, y las criaturas estaban trabajando para romper el sello. Si tenían éxito, el mundo como lo conocíamos podría cambiar para siempre. Nos dimos cuenta de que no solo luchábamos por nuestra supervivencia, sino por la seguridad del mundo entero. Héctor intentó usar sus armas para reforzar el sello, pero las criaturas se volvían más agresivas. Desde la oscuridad, sus ojos brillaban con odio, como si supieran que estábamos tratando de impedir que lograran su objetivo. Sofía, por su parte, sugirió buscar otro camino, alguna manera de bloquear el túnel y detener a las criaturas. Pero sabíamos que estábamos luchando contra el tiempo, y el miedo se hacía cada vez más intenso. A medida que tratábamos de decidir qué hacer, el suelo comenzó a temblar. Fue un temblor suave al principio, pero luego se intensificó, sacudiendo las paredes de piedra y haciendo que los escombros cayeran desde el techo. El rugido de las criaturas se volvió ensordecedor, como si supieran que el momento del enfrentamiento estaba cerca. El frío, la oscuridad y el temor al portal se combinaban para crear un escenario de pesadilla. Estábamos atrapados en un lugar donde la única salida era luchar. Con solo 3 de nosotros, entendimos que no podíamos permitir que las criaturas abrieran el portal. Nos habíamos convertido en los últimos guardianes, tratando de contener una amenaza que no comprendíamos por completo. Cada segundo que pasaba nos acercaba más al enfrentamiento, y el miedo se había convertido en una fuerza que nos impulsaba a seguir luchando, incluso cuando todo parecía perdido.
Héctor era el más valiente de todos nosotros. Cuando vio el estado de la puerta y entendió lo que las criaturas estaban tratando de hacer, supo lo que tenía que hacer. Alguien tiene que detenerlas, dijo, con una calma que me dejó sin palabras. Nadie quería creer lo que sus palabras significaban, pero sabíamos que tenía razón. Mientras Sofía y yo tratábamos de idear un plan para reforzar el sello del portal, Héctor comenzó a reunir material para lo que sería su último acto. Encontró minas en los suministros de su equipo de seguridad y comenzó a colocarlos estratégicamente alrededor de la puerta. La idea era sellar el portal de manera controlada, derrumbando el túnel y bloqueando el acceso. No había tiempo para discutir ni para buscar otra solución, las criaturas estaban a punto de romper el sello, y su furia llenaba el aire con un olor acre y un frío aún más intenso. No hay otra forma, nos insistió. Vosotros debéis salir de aquí. Yo me encargaré de esto. Fue un momento de desesperación, pero también de valentía. La decisión de Héctor fue un acto de valor que nos dio un poco de esperanza en medio de tanta oscuridad. El temblor del suelo se intensificó, y las criaturas comenzaron a golpear la puerta con más fuerza. Sabíamos que el tiempo se acababa. Héctor terminó de colocar las minas y nos miró con una expresión solemne. «Corred», dijo, su voz firme pero llena de emoción. «No miréis atrás. Solo corred». Su determinación era contagiosa, y con lágrimas en los ojos, Sofía y yo comenzamos a correr hacia la salida. Fue un momento surrealista. El rugido de las criaturas era ensordecedor, y el suelo temblaba bajo nuestros pies. Corrimos por los túneles oscuros, con la luz de nuestras linternas parpadeando y las sombras moviéndose a nuestro alrededor. Los ecos de los golpes contra la puerta se mezclaban con el retumbar del suelo, creando un estruendo que nos empujaba a correr más rápido. Cada paso era un salto hacia lo desconocido, pero sabíamos que no podíamos detenernos. Justo cuando alcanzamos la entrada del túnel, escuchamos el grito final. Fue un sonido desgarrador, un eco de dolor y valentía que resonó por toda la caverna. Luego, la detonación derrumbó partes del techo. La detonación fue tan fuerte que el eco parecía no tener fin. Sabíamos que el sacrificio de Héctor había sellado el portal, pero a un coste terrible. Con lágrimas en los ojos, Sofía y yo corrimos hacia la superficie. El viento gélido nos golpeó con fuerza, pero seguíamos corriendo, sabiendo que debíamos alejarnos lo más posible antes de que las criaturas nos alcanzaran. El sacrificio de Héctor nos había dado tiempo para escapar, pero su grito final todavía resonaba en mi cabeza. A medida que corríamos hacia la superficie, el eco de la detonación se desvaneció, dejando un silencio inquietante. El frío nos envolvía, pero no era nada comparado con el dolor de saber que Héctor había dado su vida para salvarnos. Fue un sacrificio necesario, pero uno que nunca olvidaríamos. La detonación retumbó en la ciudad subterránea como un trueno, reverberando por los túneles y derrumbando secciones enteras del techo. Las criaturas rugieron, sus gritos llenos de ira y desesperación. Sabían que algo había cambiado, que el portal había sido sellado, y ahora toda su furia se dirigía hacia nosotros. Solo quedábamos dos, Sofía y yo, y teníamos que escapar antes de que las criaturas nos alcanzaran. La última huida fue una carrera frenética por los túneles oscuros, con el eco de nuestros pasos rebotando en las paredes de piedra. No había tiempo para pensar, solo para correr. El aire se volvió más frío, y el viento rugía a través de las grietas en la caverna, llevándose el polvo y el humo de la detonación. La ciudad subterránea se desmoronaba, y nosotros estábamos atrapados en medio. Cada paso era una lucha contra el miedo y la fatiga. El peso de la mochila con el equipo se hacía cada vez más pesado, pero no podíamos detenernos. Sabíamos que las criaturas podrían seguirnos, sus rugidos se oían fuertes a lo lejos, como si supieran que éramos los últimos. El suelo temblaba con cada detonación lejana, y el sonido de las piedras cayendo nos recordaba que el tiempo era limitado. Si no llegábamos al campamento en el exterior, estaríamos condenados. Sofía estaba delante de mí, su linterna brillando en la oscuridad. Corríamos por los túneles, girando a la izquierda y a la derecha, intentando recordar el camino de vuelta. Pero cada esquina era un riesgo, cada intersección un peligro.
Las sombras parecían moverse con nosotros, como si las criaturas estuvieran en todas partes. Sus garras rasgando el aire a pocos centímetros de nuestras cabezas, y el viento se llenaba del olor acre de su furia. En un momento, giramos en una esquina y nos encontramos con un túnel derrumbado. La detonación había causado más daño de lo que esperábamos, y ahora no teníamos forma de avanzar. Sofía y yo nos miramos, el miedo reflejado en nuestros ojos, pero sabíamos que no podíamos rendirnos. Buscamos otro camino, retrocediendo y tomando una ruta alternativa, pero el rugido de las criaturas era cada vez más fuerte. Era una carrera contra el tiempo, y el peligro estaba por todas partes. Mientras corríamos por un pasillo angosto, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Una de las criaturas había encontrado el camino a través del derrumbe y nos perseguía con una velocidad increíble. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo, y sus garras rasgaban las paredes mientras avanzaba. Estaba a solo unos metros de nosotros, y sabíamos que no teníamos mucho tiempo antes de que nos alcanzara. Corrimos con todas nuestras fuerzas, sintiendo el frío del viento y el calor de la adrenalina. El campamento en el exterior era nuestra única esperanza, pero cada paso se volvía más difícil. La fatiga se acumulaba, y el temor de ser atrapados por la criatura era casi paralizante. Pero no podíamos detenernos, cada momento que pasábamos en la ciudad subterránea era un riesgo de ser devorados por las criaturas. Finalmente, encontramos un túnel que parecía llevar hacia la superficie. La luz natural comenzaba a filtrarse por las grietas en las paredes, y el aire se hacía menos denso. Fue un alivio momentáneo, porque sabíamos que las criaturas estaban cerca. El rugido de la que nos seguía era ensordecedor, y sus garras arañaban el suelo, creando un sonido metálico que nos ponía los pelos de punta. Sofía y yo corrimos con todas nuestras fuerzas, el ruido de nuestras pisadas resonando en el túnel. El campamento estaba a solo unos metros, pero las criaturas estaban cada vez más cerca. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y sabíamos que, si nos alcanzaban, no habría escapatoria. Fue una lucha contra el tiempo, una carrera por sobrevivir, con el eco de los rugidos de las criaturas recordándonos que no podíamos detenernos ni por un segundo. Al final, llegamos al campamento agotados y heridos, nuestros cuerpos empapados de sudor. El eco de nuestros pasos retumbaba en la caverna, y el frío del polo sur parecía más intenso después de nuestro viaje por el túnel. Pero la escena que encontramos al llegar fue mucho peor de lo que habíamos imaginado. El campamento estaba en ruinas, las tiendas estaban destrozadas y había señales de lucha por todas partes. El resto del equipo había sido atacado, y no había nadie para recibirnos. El helicóptero de rescate, nuestra única esperanza de salir de ese infierno, estaba dañado. Las hélices estaban dobladas y el fuselaje tenía marcas de garras y golpes. No teníamos tiempo ni herramientas para repararlo. Fue un golpe devastador, todo el esfuerzo por llegar al campamento parecía en vano. El rugido de las criaturas resonaba en la caverna, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. El miedo era como un frío glacial que nos helaba hasta el alma. Sofía y yo nos miramos, sabiendo que no podíamos quedarnos ahí. El peligro era inminente, y las criaturas no nos darían tregua. Solo nos quedaba una opción: correr a través del abismo hacia el otro lado de la caverna, donde sabíamos que había un vehículo todoterreno. Era una carrera por la vida, una última esperanza de escapar antes de que las criaturas nos alcanzaran. El abismo era una vasta extensión de hielo y roca, con una caída impresionante en su centro. El camino era estrecho y peligroso, pero no teníamos elección. Las criaturas estaban detrás de nosotros, sus rugidos llenando el aire como un coro siniestro. La carrera fue frenética, con cada paso retumbando en el abismo, el viento aullando y las sombras moviéndose con velocidad aterradora. Mientras corríamos, el suelo temblaba bajo nuestros pies. Las minas en el portal habían desestabilizado la caverna, y cada paso en el hielo era un riesgo de resbalones y caídas. Sofía iba delante de mí. El aire se llenó de un olor acre, como si las criaturas estuvieran tan cerca que casi podíamos sentir su aliento. No teníamos tiempo para pensar, solo para correr y no mirar atrás. El abismo era traicionero. El viento soplaba con fuerza, empujándonos hacia el borde, y las criaturas nos seguían de cerca.
Escuchábamos el ruido de sus garras arañando el suelo, sus rugidos que resonaban como un eco interminable. Fue una carrera desesperada, sabiendo que cada segundo era valioso y que un error significaría perder la vida. En un momento, el hielo se resquebrajó bajo mis pies, y por poco no caigo al abismo. Sofía me ayudó a levantarme, recordándonos lo frágil que era nuestra situación. No había margen para errores, teníamos que llegar al vehículo todoterreno o estaríamos condenados. Con el corazón en la garganta, corrimos hacia el vehículo, rezando para que funcionara. El camino estaba lleno de escombros y hielo, y cada paso era un riesgo de resbalones y caídas. El ruido de las criaturas estaba justo detrás de nosotros, como si estuvieran a solo unos metros de distancia. Fue una carrera por la vida, con el viento y el frío empujándonos hacia adelante y el rugido de las criaturas recordándonos que no podíamos detenernos ni por un segundo. El vehículo todoterreno estaba cubierto de hielo y parecía haber estado abandonado por días, pero el motor había respondido bien con un rugido cuando giramos la llave. Fue un alivio temporal, pero sabíamos que no podíamos perder tiempo. Con Sofía al volante y yo sujetando las mochilas y herramientas, aceleramos hacia la salida. El vehículo temblaba mientras avanzábamos a toda velocidad, y cada curva era un riesgo de volcar o derrapar. Pero no podíamos reducir la velocidad, las criaturas nos seguían de cerca, sus gritos cada vez más intensos, como si supieran que estábamos a punto de escapar. La adrenalina y el miedo nos impulsaban hacia adelante, y el viento gélido que entraba por las ventanas rotas nos muestra la brutalidad del entorno. El suelo comenzó a temblar. Al principio, pensamos que era solo el motor del vehículo, pero luego nos dimos cuenta de que algo mucho más grande estaba ocurriendo. El sacrificio de Héctor había desencadenado un terremoto, sellando el portal y desestabilizando la ciudad subterránea. Las grietas se extendían como relámpagos por el hielo y la roca. El rugido del terremoto se mezclaba con los gritos de las criaturas, creando un coro siniestro que nos empujaba a avanzar aún más rápido. Fue entonces cuando me di cuenta de que la ciudad se estaba desmoronando. Las estructuras que una vez fueron imponentes ahora se derrumbaban, y el suelo se abría en grandes fisuras. Apenas logramos evitar uno de esos abismos, el vehículo saltando por encima de una grieta justo a tiempo para evitar caer. Sofía luchaba por mantener el control del volante, mientras yo trataba de asegurar nuestras mochilas y equipo para que no salieran volando por las ventanas. Los gritos de las criaturas se hicieron más distantes a medida que la ciudad se derrumbaba. El sacrificio de Héctor había funcionado, sellando el portal y destruyendo la ciudad para siempre. Pero ahora, nuestro mayor desafío era escapar antes de que todo se viniera abajo. El vehículo se sacudía y temblaba, pero seguimos adelante, acelerando. Finalmente, las grietas en el suelo se hacían más grandes, y sabíamos que teníamos poco tiempo antes de que todo colapsara. Sofía pisó el acelerador, y el vehículo avanzó a toda velocidad, saltando sobre escombros y evitando las fisuras que se abrían en el camino. Fue una carrera frenética, con el viento aullando y el sonido de las criaturas y el terremoto resonando en nuestros oídos. Todo se derrumbó detrás de nosotros, sellando la ciudad subterránea para siempre. El ruido fue ensordecedor, el polvo y los escombros llenaron el aire, pero estábamos a salvo. El vehículo se detuvo un momento, y Sofía y yo nos miramos, agotados pero vivos. La ciudad subterránea había desaparecido, destruida por el sacrificio de Héctor y el terremoto que selló el portal. Las criaturas y su legado quedaron enterrados bajo toneladas de roca y hielo. El viento del polo sur soplaba con fuerza, y el frío nos envolvía, pero el silencio que siguió al derrumbe fue un alivio bienvenido. Estábamos a salvo, pero sabíamos que nunca olvidaríamos lo que habíamos visto y experimentado en las profundidades del abismo. El viento helado parecía susurrar secretos oscuros, pero el silencio que nos rodeaba era ensordecedor. A medida que avanzábamos por el paisaje desolado, con el vehículo todoterreno que apenas había resistido la travesía, nos dimos cuenta de que la pesadilla en la ciudad subterránea no era algo que pudiéramos contar fácilmente. Nos habíamos enfrentado a criaturas que no deberían existir, un portal que conectaba mundos, y un terremoto que había destruido todo. ¿Quién podría creerlo? Nos llevó días llegar a una base de investigación cercana, donde finalmente encontramos a un grupo de científicos que parecían desconcertados por nuestra aparición.
Tratamos de explicar lo que había sucedido, pero solo nos recibieron con miradas incrédulas y respuestas evasivas. Nadie quería escuchar sobre criaturas con alas y garras, ni sobre ciudades subterráneas y portales sellados con sacrificios. Era demasiado increíble, demasiado peligroso para aceptar. Fue entonces cuando nos percatamos de que, juntos a nuestros compañeros, había un grupo de agentes del gobierno nos alcanzaron. Nos dijeron que todo lo referente al agujero y la ciudad estaba clasificado como alto secreto. No podíamos hablar de ello con nadie. Sofía y yo fuimos interrogados durante horas, pero cada respuesta que dábamos era recibida con escepticismo y amenazas veladas. Nos dijeron que, si intentábamos hablar, habría consecuencias serias, y que nuestras familias podrían estar en peligro. La realidad de la situación se hizo evidente, debíamos callar. No podíamos contar nuestra historia, no podíamos advertir a otros sobre el peligro que había en las profundidades. Todo lo que sabíamos, todo lo que habíamos visto y vivido, quedó enterrado bajo capas de secreto y negación. Nos liberaron después de unos días, pero con la advertencia clara de que debíamos mantenernos en silencio. Sofía decidió alejarse de todo. Se mudó a otro país, cambió de profesión y trató de olvidar todo lo que había pasado. Pero yo no podía. Las imágenes de las criaturas, los rugidos en la caverna, y los sacrificios seguían en mi mente. Sabía que algo más estaba allá abajo, esperando ser liberado. Y vivía con el temor de que un día, alguien más encontrará el camino a esa ciudad subterránea y despertará el mal. Cada noche, sueño con el portal, con las criaturas que cazaban en la oscuridad y con el terremoto que destruyó la ciudad. Nadie está dispuesto a escucharme, y vivo sabiendo que solo tengo mi palabra para advertir a los demás antes de que sea demasiado tarde. La sombra del silencio es pesada, y el miedo a las represalias me sigue donde quiera que voy. Pero la verdad está ahí, oculta bajo toneladas de roca y hielo, esperando a ser descubierta por alguien que no sepa el peligro que conlleva. Escribo estas palabras como una advertencia, con la esperanza de que alguien las encuentre y escuche. El gobierno puede intentar silenciarme, pero no pueden borrar la verdad. Algo oscuro y peligroso está en las profundidades del Polo Sur, y si se libera, todo el mundo estará en peligro. Vivo en el silencio y la sombra, sabiendo que debo guardar el secreto, pero esperando el día en que la verdad salga a la luz y todos puedan ver lo que realmente sucedió en la ciudad subterránea. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.